Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Caps 30. Hoy vamos a tocar un tema en donde se refleja mucho nuestra capacidad y nuestra gestión emocional. Vamos a hablar acerca del perdón, de cómo lo gestionamos, cómo lo hacemos, o en dado caso, si no lo hacemos, si no lo practicamos, si nos cuesta mucho, si preferimos pasar y seguir como odiosa. Ir con rencor hacia el mundo, ¿no? Exacto, y así relacionarte. O si en ti está mucho esta práctica de la resiliencia, si para ti es una práctica que haces con frecuencia, ¿cómo te ha funcionado? ¿Qué beneficios te ha traído? Y bueno, acerca de nuestras experiencias. ¿Lista? Como todos los videos, donde les contamos nuestros traumas. Y no lo valoran lo suficiente. Sobre todo pensándolo en dos pues opciones que tenemos, ¿no? Una, cuando sí se nos pide una disculpa, algún perdón de parte de la persona que nos ha causado cierta molestia o displacer, y otra donde a lo mejor no, y nunca llega esa disculpa o nunca llega esa conversación en donde se toca esa herida que se generó. Claro. Y también, no sé si en tu caso has como analizado esa parte de, o cómo lo has puesto en práctica, sobre cuando sucede algún conflicto o X situación en donde tenga que implicar cierto perdón. Si no te piden el perdón, ¿tú lo das? O sea, abiertamente, de que yo llegue. No. No te preocupes, amiga. No, güey, tú serías esas personas que jamás haría eso. No, obvio no, pero de que de ti salga sin que se lo tengas que comunicar. Sí, yo creo que sí. Porque, ¿sabes qué? Siento que el perdón viene como de la mano de no engancharte con esa situación, ¿sabes? Que a lo mejor podría ser algo que me cause algún conflicto en ese momento, pero después sí veo como muy necesario. Son muy poquitas las cosas. No, creo que no tengo nada que yo te pueda decir. Lo sigo arrastrando desde hace años, ¿no? O sea, creo que... ¿Tienes otros datos? ¿Tienes otros datos? Varios, güey. A ver, dímelo. No importa, balcóniame. Vamos a ponerle pit. Sí. Ok. Pero eso no lo siento como algo que me enganche. Pero es algo que todavía traemos. No. Ay, amiga, ¿cómo? No, amiga, si no te expresaras de esa manera. ¿De qué manera? También. No, fíjate que, o sea, a pesar de que puedo echar ese relajo, o sea, siento que no es algo que traiga presente, ¿sabes? Es más, que ni siquiera si me acuerdo de esas personas me genere esa sensación de enojo, molestia. No, la realidad es que ahorita ya no, a lo mejor en su momento sí, o sea, sí me generó algún conflicto. Bastante. Mucho, sí. Sobre todo lo de la segunda persona que mencionaste, ¿no? Por todo lo que implicaba. Pero ya hoy en día, la verdad es que siento que no, o sea, dejaron de ser más bien personas relevantes en mi vida, que ya ahorita puedo decirte como de, bueno, pues es una experiencia, es una situación que pasó y listo, ¿no? Pero te digo, es algo como que siento que no hay nada ahorita que tenga como arrastrando desde hace tiempo y que me genere mucho conflicto y que yo te diga, no, sí, odio y detesto. La verdad es que no. Creo que nunca, o sea, sí soy una persona que lo recuerda bastante tiempo, sí. O sea, sí puede pasar todo un año y yo sigo pensando en esa situación, pero después de ahí como que ya, ¿sabes? Como que hago ese cuestionamiento del por qué también lo estoy trayendo tanto tiempo y como que también se me facilita soltar después de que ya se hizo todo eso. Ok. Creo que ¿Sí? No, creo que soy Cero rencorosa. Cero rencorosa, o sea, creo que igual en el momento, pues obvio, me puede enojar, me puede hacer sentir mal, me puede decepcionar, y todo lo que quieras. Bueno, ¿y tú lo de estos personajes lo sigues trayendo? No como, no como molestia, no como nada parecido, pero lo de la segunda persona tengo como... La espinita, sí, lo que la espinita, exacto.
Claro. O sea, sí un pendiente ahí. Sí, güey. Pero totalmente. no tiene nada que ver con el tema del perdón, ¿o sí? Es que siento que yo le queda de ver. Ah, ok. O sea, más bien tú quieres ir como a... Y quiero que me perdone. No sé. Pero sí siento que yo le queda de ver algo. Okay. Entonces está eso pendiente. Ok, bueno. Pero de ahí en fuera, pues, güey, o sea, me conoces perfecto. Creo que soy muy resiliente en esos casos. Sí. Pueden hacerme cosas un tanto feitas. No lo hagan. No se aprovechen de su nobleza de mi amiga. Sí, pero bueno, si se habla en el momento o no, es algo que yo después suelto como con un tanto facilidad. Ya de ahí depende de que la relación siga siendo igual o poner ciertos límites, ya de ahí cambia totalmente el panorama. Es que, a ver, creo que ese es un punto importante. No porque perdones o porque lo disculpes significa que todo va a ser como si nada hubiera pasado. No, siempre hay un antes y un después. Siempre hay una grieta al final que ya se mantuvo ahí y que o se puede hacer mucho más grande o puede seguir ahí, pero no deja de estar en ese lugar. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, siento que eso es bien importante, al menos para mí, porque sí tengo amistades o tengo familia que es como de no, o sea, no. Tengo una prima, güey, que trae temas desde que era chiquita con otra persona. Y es algo que todavía hoy tiene presente y todavía te hace comentarios en donde se siente como esa emoción súper intensa de desagrado, de disgusto, de un tanto rencor. Y yo digo, güey, ¿cómo puedes estar todavía arrastrando todo lo feo que a lo mejor sentiste o a como lo interpretaste porque pues éramos niñas? Claro. O sea, ahora ya que somos adultas, sí, se me hace súper chistoso. Pero sí hay personas que son súper aferradas a lo que les sucedió, a no soltar, a no perdonar, a verlo como muy lejano, a verlo imposible, porque justo siento que le dan como otro significado el perdón. Claro. Y el perdón no significa que o vas a olvidar o que vas a asimilar que nada sucedió que vas a dar por hecho que no hubo culpas de la otra parte que te lastimó y demás. Claro. O sea, creo que no va por ahí, pero sí depende mucho del significado que cada persona le da a la acción de perdonar. Y creo que también, o sea, también la situación, ¿no? Me parece que hay situaciones que a lo mejor no hemos vivido y sí yo consideraría imperdonables, ¿no? Pero que bueno, también me parece que como ver esta parte del perdón no hacia el otro, obviamente. O sea, más bien como tú, como dices, resignificarlo para que a ti te dé algo ese perdón, ¿no? No sea tanto hacia la otra persona, que mucho se tiene como esa idea de, ay, no, esa persona no se merece que yo lo perdone. Cuando en realidad, pues no, el perdón no siempre va del otro lado, ¿no? Sí, creo que eso es bien interesante, güey, porque es como un tanto complicado y difícil de entender que la acción no define a la persona, o sea, por algo más horroroso que haya hecho, y eso lo analicé como mucho en un podcast que se llama Penitencia, y ahí narran muchos casos de personas que están privadas de la libertad. Okay. Y se habla mucho de eso, de que el delito no define a la persona. Y es bien complicado que puedas separar eso. Claro. No estás perdonando literal a la persona, pero estás dejando ir lo que hizo, lo que sucedió. O sea, no sé cómo explicarlo, pero siento que me identifico un poquillo con eso. Okay. Igual no me ha pasado nada súper feo. A ver. No algo de un nivel que muy alto que tú digas, wow. Sí. Pero pues sí he tenido experiencias feas, güey, que a mí me ha funcionado de esa manera, no y justo he aplicado la que a lo mejor no se lo digo literal a la persona de que, oye, ¿sabes qué? Te perdono. Pero, güey, yo lo hago y es como de que para mí es como un cierre con esa situación o con esa persona que yo hago. Y la verdad es que a mí me ha funcionado porque literal siento que me libero y es como, ya, puedes dejar ir o puedes relacionarte de una manera distinta desde otra postura y
pues bueno, es algo que yo he puesto en práctica y es algo que a mí sí me ha Te ha funcionado. funcionado, Sí. claro. Creo que yo, a diferencia de ti, podría diferir un poquito con esto de lo que mencionas, ¿no? Sí creo que hay acciones que sí pueden llegar a ser como de... no creo que sea una persona con la que yo me quiera relacionar y creo que así lo he hecho, ¿sabes? O sea, dependiendo obviamente del grado de la situación que se ha vivido, pero si es algo repetitivo y constante, o sea, la verdad es que sí llega un punto en donde yo digo, ya no quiero como también disculpar, perdonar a esa persona y hacer como si nada pasara, Ok. ¿no? Y lo he hecho, o sea, con personas de mi familia, ¿no? Que es una tras otra y pasan unos meses y otra vez otra, y es como de, no, o sea, me parece que también por salud propia, por salud mental propia, sí es como mejor ese distanciamiento hoy y no tanto quedarme con más bien esos corajes que yo pudiera estar haciendo cuando pasan esas situaciones, ¿sabes? O sea, creo que hoy como que he decidido sí perdonar esa parte, sí soltar esa parte, pero no por eso me voy a volver a vincular con esta persona, ¿sabes? Sí. Y justo ubicas tú o tienes presente como a esos personajes que siento que lo vemos reflejado ya en personas adultas, de que literal no han soltado y no han sabido perdonar y cómo viven. O sea, las tienes como bien identificadas. Sí, ¿Verdad que es impresionante su estilo de vida que pueden llevar las personas que no sueltan, que no saben hacer sobre esa práctica? todo ante situaciones cotidianas, ¿no? O sea, porque tengo una persona bien presente y que me viene a la mente incluso cuando hablamos de este tema. No diré de hecho que ya ha sido bastante. Ok, o sea, de la misma persona. Esperemos que no sepa. Evidentemente vas a ver. Pero sí que de repente, o sea, se hacen comentarios como donde todavía trae ese rencor de cosas que pasaron hace años y que además han sido indirectamente hacia nosotras, ¿sabes? Y que de repente es como de, híjole, siento que cuando eso ya te detiene de trabajarlo, de avanzar, de vivir plenamente, es ahí donde ya hay algo que se tiene que trabajar, ¿no? Porque ya no estamos hablando de simplemente ir y decirle a otra persona te perdono, o sea, estamos hablando de ese bienestar emocional propio con el que tú deberías pues sentirte bien, claro, y vivir y así relacionarte y vincularte y demás, ¿no? Pero sí tengo evidentemente así marcadas, digo, ella es como la más cercana y la más presente que tengo, pero obviamente sí también tengo amigos que pues sé que traen arrastrando ciertas cosas y que sí es como de, o sea, qué necesidad, ¿sabes? Sí. De repente se piensa que, a ver, es muy difícil también, sobre todo cuando no tienes esta cultura del perdón desde hace mucho. Me parece que ya el venir a una edad adulta y pedirte y exigirte perdonar todo lo que traes arrastrando, pues va a ser evidentemente súper difícil, lo más complejo y complicado que se pueda hacer en ese momento, ¿no? Pero pues al final estamos hablando de ese bienestar propio, ¿no? Sí. Sí, y literal, hablamos también del estilo de vida que puedes llevar. Yo también tengo presente a una persona. Sobre todo los vínculos que haces a partir de ahí. Sí. Uh-huh. Tengo presente mucho a una persona que es muy cercana, uh-huh, y que de verdad se relaciona como desde el desprecio, desde el rencor, desde el disgusto, del odio, todo lo negativo que exista. Y justo porque sigue cargando como con pues un montón de problemas que tuvo hace un par de años y que no los ha resuelto, pero no los ha resuelto porque no se implica decisión, se implican cambios, se implican que se vulnere, que pierda ciertas cosas, ciertos privilegios que hoy vive con ellos, y pues hay que estar dispuestas a que se afronten otros tantos también. Claro, porque me parece que mucho se habla también de lo que hace el otro, lo que el otro, pero también en ese momento es cuestionarte, a ver, tú de este lado,
¿por qué no sueltas? ¿Por qué te está costando? E incomodarte contigo Sí, mismo claro. también. ¿Y por qué sigues en una situación o con una persona de la cual te quejas un chorro? Claro. Y de la cual se supone que es la que más te ha dañado en toda tu vida. Claro. Entonces, o sea, de verdad es que hasta su estado físico está muy deteriorado. Y de verdad que platica contigo, se sienta contigo, o tú la escuchas, y toda su plática va en torno a esas quejas, a esos reproches de hace años. Claro. Y así son todas las pláticas. Entonces llega un punto en el que pues ya uno lo normaliza porque conoce un poco el contexto. Claro. Pero sí llega un punto en el que dices tú, wow, ¿cómo puedes basar todo tu discurso? Sí, literal. Pero a la vez no hacer nada. En eso. Pero a la vez no hacer o no decidir hacer nada para moverte de ese lugar. Sí. Y también qué complicado el estar viviendo en esa posición, porque, güey, tu disfrute de la vida es un mini porcentaje y el otro gran porcentaje que estás en ese contexto. Y es que existe, amiga, porque también puede llegar un momento en donde sea inexistente ese disfrute de la vida por estar enganchada en esta situación que al final te genera, pues, cosas no tan agradables, ¿no? Sí, y aparte se ve como reflejado tanto en tu estado físico, anímico, mental, espiritual, lo que tú quieras, porque pues, todo va junto en una sola persona. Claro. Y sí, me impresiona mucho el cómo, pues sí, el cómo también es parte de tu autocuidado, esta parte de que no te pones atención, no te priorizas. No te pones a pensar, pues tampoco se cuestiona, ¿no? Exacto. ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde queda ese bienestar emocional y en todos los sistemas para avanzar? Claro. Ay, qué complicado. Sí, pero como dices ahí, o sea, se puede llegar hasta a la adultez, a la vejez y no saber poner eso en práctica, porque también escuchamos mucho, o yo escuchaba mucho con mi abuelita, de que le decían, pues ya perdona, deja ir todo lo malo que sucedió, pero pues no le era suficiente a ella el hacerlo así de fácil. Claro. Y también es importante. Y no podía, además. Sí, y no podía, pero siento que también era porque no se nombraba aquello malo que sí le habían hecho, porque había cosas muy malas que le hicieron. Y que ella la sentía todavía, o sea, pero como que las minimizaron todo el tiempo. Exacto. Y entonces ahora súmale no solo la situación, sino la frustración de que no se nombra, ¿no? Sí, justo. Entonces siento que también es bien importante el sí ponerle literal la etiqueta, el nombre, lo que es. Decir las cosas a como fueron, a como son. Claro. Sin estar un tanto como desdibujando para que no suene tan feo, para que no suene tan peor, tan malo. Sí. Porque pues las cosas literal a como son. Y siento que eso hubiera ayudado un poco a ella, a que al menos si alguien le diera el valor de, ok, sí pasaste por eso, sí viviste esto, sí estuvo horrible y a partir de ahí veamos qué se puede trabajar. Pero era algo que nunca existía en esa parte. Era una generación totalmente distinta y en ese momento pues seguramente no había comportamiento. Pero sí es como muy triste el que llegues a cierta edad y que aún vivas con eso y aún cargues como con un buen de situaciones feas que te dañaron y demás. Claro. Pero bueno, es que también como en esa generación, pues no sé, o sea, más bien cuál era el discurso, ¿no? Pues aguanta. Exacto. O sea, aguanta y resiste y sí se puede. Y de hecho todavía sigue siendo mucho la crítica hacia la famosísima generación de cristal, que justamente esa ya ni aguantan nada, ¿no? Pues es que nunca se ha tenido que aguantar nada, nunca se debió haber aguantado nada. Claro. ¿no? Pero ahorita como ya se visibiliza con todavía un poco más, porque tampoco en su totalidad, pues obviamente por eso es como de, ay, estos chavos ni aguantan nada, ¿no? Entonces, sí. Como es el discurso, la realidad. Sí, vaya tema, ¿no? Qué difícil. Muy complicado. Qué difícil es también, a lo mejor, desde el otro lugar, también reconocer cuando tú a lo mejor en algún momento causas algo en la otra persona. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado estar de ese otro lado? De que a mí me tengan que pedir. Que tú tengas que pedir perdón. O sea, que tú hagas algo que a lo mejor después te cae el 20. Bueno, y digas sí, no, pues sí. ¿Y lo has hecho? O sea, eres de las personas que se acercan
No, Y que güey. dice, oye, la neta la regué. Ah, bueno, sí lo he hecho, sí me he Pero hay disculpado. cosas en las que no. Pero hay cosas en donde la situación no se presta para que yo me acerque a ciertas personas, Ok. pero pues ahí aplica la de yo hacerlo. Es como de... Tú perdonaste. Tú perdonaste. Que ese es otro Güey, gran pues perdón. es que sí, amiga. Sí, totalmente. Que ese es otro gran perdón que también. O sea, de ese no se habla casi, ¿no? Pero sí es real. Que hay veces que como ya no puedes hacer nada con esa situación. Porque ya la hiciste, güey, porque ya pasó. Exactamente. Pues te toca también, a ver, pues tú perdonarte Sí, por o sea, reconocer no que la haber- cagaste, sí. reconocer que dañaste, que lastimaste, que bla, 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 todo lo que que implica. hiciste muchísimas cosas Sí. y me así. Sí, totalmente. Y la verdad es de que sí lo he hecho, güey. Sí, claro que lo he hecho. Ok. ¿Tú? Sí, creo que también. Pero creo que han sido más las veces que cuando la he regado sí he tenido esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? O sea, la regué en esto, ¿no? Ay, duele también, ¿verdad? Es muy Es bien molesto. odioso. Es bien incómodo. Es bien molesto, sí, es bien Sí. molesto, pero creo que también es esa parte de soltar algo que podría yo estar arrastrando, esa culpa que podría estar yo arrastrando Sí. a futuro, o sea, pensándolo, o sea, sí lo pido con todo el corazón de que me perdonen y porque genuinamente lo siento, pero creo que también una parte de mí es, lo voy a pedir porque no me quiero quedar con este Ujú. remordimiento, con esta culpa, con esta sensación que a futuro me va a generar, pues, algo, angustia o lo que sea, ¿no? Lo que aparezca. Sí. Justo ayer, sentía como, pues un poco de culpa por, es que, o sea, de verdad que tú sabes perfecto cómo soy, y ya lo he mencionado respecto a las amistades o a la comunicación que yo tengo con las personas a las que sí aprecio, quiero y demás. Uh-huh. Y he estado muy alejada de una amiga de ya muchos años. Y justo ayer sentí como esa, pues no tanto necesidad o como ese querer hacerlo. Ajá, claro. Claro. Y ya le escribí, le dije, oye, espero que estés muy bien, que estés cumpliendo todos tus sueños, tus metas, porque aparte es una mujer brillante, güey. Y le dije, oye, discúlpame porque sé que he estado muy desaparecida, muy ausente de tu vida, de que pues hace meses que no hablaba con ella, güey. Uh-huh. Y le dije, solo quiero recordarte que pues te quiero muchísimo, que siempre te pienso, te tengo presente y que mi ausencia no es significado de que ya no te quiera o ya no te... O ya te olvidaste exacto, de ella y exacto. Demás, claro. Y ya, ¿no? Como que se lo mandé, ya me quedé esperando y luego me contestó. Ay, yo bien bloqueada. Nunca le llevo la carrera. Y yo, es que cambió de número. Te querías aprovechar ese día para pedirle el número. Amiga. Okay. No, güey, y enseguida me escribió y me dijo, entiendo perfectamente que estamos en situaciones distintas, claro, y todo esto. Y ya como que sentí un poco de alivio, claro, en decir, no mames, ok, todo bien con ella. Claro. O sea, pero no es porque haya habido algún... No, güey, no, solo cero. A ti te... Sí. Se te vino a la mente y dijiste como de, caray, no he estado tan presente. Okay. Sí. Okay. Entonces, siento que así como que en esos pequeños claro, detalles de la vida, en donde pues no necesitaba yo como que me disculpara por algo, pero yo sentía esa necesidad de... Claro, porque para ti era importante. Sí, güey, para mí era importante. Exacto. Claro. Y que justo no... pues no quiero que se malinterprete, claro, y demás, entonces claro, me nació hacerlo y bueno, okay, recibí una respuesta bonita porque pues sé que claro, es mutuo como esta parte. Claro. Y pues no sé, como que en pequeñas acciones siento que puedes poner en práctica, claro, eso y te puede funcionar. Sí, totalmente. Ahora, creo que también hay otro lado me acordé ahorita justo porque creo que también estamos en una pues temporada o no sé, momento, situación, no sé, en donde también se dice mucho el no tienes que perdonar, ¿no? Uh-huh. Como dándole más peso al perdón como hacia la otra persona, siempre en todos, uh-huh, los casos, ¿no? Tengo un paciente que acudió antes de mí a una terapeuta que, por lo que me dice, está pues ya grande, ya es una señora grande,
y él llegó como a contar el discurso que llegó igual conmigo, como una situación conflictiva con su mamá y demás, pero él ya soltó esa parte desde hace mucho tiempo, entonces solo es como un referente que él llega y cuenta, y así empezó conmigo también, ¿no? Y me hacía el comentario justo de, y le estaba diciendo yo a la psicóloga anterior que yo ya perdoné a mi mamá, ¿no? Por todo lo que ha pasado y por todo así, y ella se enojó. Y me dijo, no, es que tú no tienes que perdonar a tu mamá, no es tu obligación perdonarla. O sea, creo que también del otro lado a veces se tiene tanto este discurso de no tienes que perdonar, justo por no resignificar el perdón actualmente, ¿no? Okay. Porque he visto también muchos videos en TikTok acerca de eso, acerca de no tienes que perdonar. No tienes que hacer, no, sí. Cuando en realidad, pues a lo mejor hablamos de eso, ¿no? No tienes que ir a decirle a la persona claro. te perdono, cuando lo estamos hablando simbólicamente para que tú sueltes, que tú sanes y que tú revivas desde otra perspectiva totalmente distinta esa situación que hayas estado viviendo. Sí, ¿no? Y si no es con el perdón, tienes que buscar una manera de cerrar como esa situación, claro, porque es algo que vas a volver a tocar y a repetir, porque claro, todos necesitamos en algún punto cerrar cierta herida para que ya deje de dolerte. Que no significa que va a desaparecer la herida, o sea, va a ser un recordatorio constante de que algo ahí hubo, ¿no? Algo ahí se tocó. Sí. Pero no significa que tengamos que cargar con eso eternamente solo por no perdonar a alguien, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de mucho más allá que eso. Pero siento también que es totalmente un proceso individual. Sí, claro. No todos vamos a hacerlo al mismo tiempo, no para todos hay... se tiene que vivir esa etapa como segundo paso o tercer paso, ya implica el perdón. No, siento que para algunos en algún punto sí es necesario el perdón, ya lo puedes poner en práctica y habrá otras personas que estén en una situación similar en donde su proceso sea totalmente distinto y en ese momento incluso lo vean como innecesario el perdón. Claro. Entonces siento que, exacto, igual y ahí puede ir un poquito como ese discurso de no necesitas perdonar, pero en ese momento, ¿sabes? Siento que para todo hay un proceso. Claro. No, y además, incluso si una persona llega a pedirte perdón y tú no quieres perdonar, creo que ahí sí sería válido pues no lo necesitas. Claro. O sea, no necesitas perdonar, pero sí haz todo lo posible por soltar y cerrar eso que al final sí puede causar un conflicto a futuro y no solamente en ese sistema o en esa área, ¿no? Puede trasladarse a muchísimos otros lugares y ahí es donde ya no estaría padre. Exacto. Ya cuando se empieza a ver reflejado ese problema en otra situación de tu vida. Claro. Es en donde, ojo, y que muchas veces no nos damos cuenta de en qué momento trasladamos eso. Y es que aparte lo empezamos a normalizar, ¿no? Ya es como de, no, pues yo no voy a permitir esto y esto. Hablándolo, por ejemplo, en parejas, ¿no? Y a la siguiente pareja, no, pues yo tampoco voy a hacer, cuando en realidad viene desde atrás toda esta, pues, renuencia a afrontar ciertas situaciones o ciertas circunstancias, ¿no? Por dar algún ejemplo. ¿A ti te ha pasado de que en algún punto te digan, no te puedo perdonar? No. ¿Por algo horrible que hiciste? No he hecho nada tan horrible tampoco en mi vida. No, creo que no. No, creo que en realidad sí he como... Y es lo que te digo, siento que sí al final, o con la otra persona o sin la otra persona, sí he como cerrado también cada etapa que sí me ha causado algún conflicto, remordimiento, culpa, o del otro lado, pues a lo mejor, pues enojo, coraje, lo que sea, ¿no? Creo que sí se ha cerrado todas las situaciones, al menos las significativas que tengo presentes en mi vida hoy en día. O sea, no creo que no me ha tocado que me digan, no, ahorita no fue. ¿Y te costó perdonar a alguien? Sí. A lo mejor no desde el sentido de mucho tiempo, o sea, no estoy hablando de mucho tiempo, sino más bien sí hacer como ese, pues, cuestionamiento, análisis de cuando a mí ni siquiera me toca perdonar. O sea, creo que ha sido eso lo más difícil que me ha tocado como en la vida a grandes rasgos, ¿no? Y que además es una persona que es
sumamente importante para mí, ¿no? Sí. Pero que también, o sea, y repruebo muchísimas de sus acciones y de las situaciones que se han vivido, pero también llegó un punto en donde yo dije, es que No te toca. no También me el juzgar toca. desde la posición en donde estás. Exactamente, o sea, una cosa es que haya fallado en otro momento, en Ujú. otra área de la vida, pero la realidad es que acá no, o sea, de este lado Contigo a mí no. directamente. Ajá, a mí no. Entonces, Ok. creo que ha sido como lo más difícil que he tenido como que perdonar, sí perdonar, pero también ha requerido de darme cuenta de muchas otras cosas, ¿sabes? Que hay detrás. Sí. Eso es muy fuerte, güey. A ver si en algún momento del podcast. A ver si en algún momento del podcast, ya que tengamos 1000 suscriptores, ya amerite que lo cuentes. Sí, chance. Chance. Vemos. 1000, ¿eh? Vemos, 1000, no 10. vemos. No 24. Como andamos ahorita. Bueno, ¿y tú? ¿Hay algo que te ha costado? Sí, y he aplicado la que ni siquiera me han pedido perdón. Ok. Y yo he puesto en práctica eso, güey, del hecho de decir, a lo mejor de tu parte no tienes ni por qué pedirlo porque no sientes la necesidad, pero yo sí me sentí como, pues, que tenía cierta deuda hacia mi persona. Claro. O que sí me quedó a deber, ¿sabes? Claro. Por ahí algo. Y pues la otra persona sigue su vida normal. Pero yo sí tuve que, o sea, yo siento que hubo un momento de mi vida en donde tenía mucho coraje, mucho rencor, y yo decía, a ver, o sea, no puedo estar así. En algún punto lo llegué a hablar, no funcionó, no fue suficiente. Y yo dije, a ver, yo tengo que aprender a soltar esto, que no quiero en primera seguir cargándolo, y otra, pues ni siquiera me corresponde, o sea, yo no tengo como la manera de decidir qué sí hace y qué no puede hacer esa otra persona que pueda dañar. Y a lo mejor ni siquiera lo hacía como intencionalmente de afectarme, pero güey, sucedía, lo hacía. Sí, o sea, es inevitable. Exacto. Entonces, sí tuve que poner en práctica eso de decir, ¿sabes qué? Un tanto perdón, un tanto entiendo desde dónde lo haces, o sea, desde tu exacto. Y bueno, todo lo que implica, y pues sí, aplicar la resiliencia hacia esa persona y hacia sus acciones. Y la verdad es de que también ya a partir de ahí puse ciertos límites, la relación pues es otra, pero sé desde dónde es. Entonces, sí apliqué eso, pero pues sabía que y conllevaba ciertos cambios en la dinámica con esa persona. Y pues bueno, es una con la otra porque no puedes seguir así también por la vida. Sí, ¿no? Totalmente, no es lo más sano. Sí. Bueno, pero hablando de lo que te costó, o sea, ¿qué fue? ¿Tiempo o cuestionamiento y ese análisis propio o adentrarte a esa inteligencia emocional o qué? Pues todo, güey, o sea, porque sí llevó tiempo. O sea, porque hubo un momento en el que yo asimilaba de que, ay, no pasa nada, no sé, quería yo autoengañarme en decir, no te está haciendo daño, no te tiene por qué afectar, ¿sabes? Como que estaba mucho en ese papel de a ver, no tiene por qué afectarte a ti directamente lo que está haciendo, pero claro que sucedía. Claro. Y lo hablamos en algún punto, sí se lo comuniqué como desde esta incomodidad que a mí me provocaba, pero pues bueno, no hubo como alguna respuesta que a mí me hubiera gustado. Entonces es algo que seguía sucediendo, y yo dije, ok, basta, no puedo seguir yo también, porque de verdad ya me relacionaba y ya lo veía con ojos de odio, güey. Me caía mal en todos los sentidos. Y yo decía, no, güey, no puedo seguir así. No. Y pues es algo que me funcionó. Ok. Bueno, y eso nos lleva a justo esas técnicas. ¿Hay algo en específico que te haya funcionado en las situaciones en donde has tenido que perdonar, pues ya sea de palabra o no? Sí, creo que mucho como esta gestión emocional, güey, que no confundir lo que estás sintiendo, no querer
Pues justo aparentar que todo está bien o irte hasta el otro extremo de que De todo todo está te lo mal. tomas personal y Claro. todo va contra ti. O sea, Claro. no, las cosas a como son, también el nombrar que sí hay cosas que te hacen daño, sí hay cosas que te molestan de la otra Claro. persona y pues trabajarlo, mucha reflexión sobre eso, como también el cuestionarme el por qué me está molestando tanto. Generando tanto, claro. Que eso también es todo un proceso interno, Sí. individual de por qué también te genera Sí, porque te molesta, malestar. claro. Claro, ok. ¿Tú? Yo creo que, bueno, terapia, sí o sí, o sea, al menos en este más significativo que tuve, sí o sí, yo creo que por mí sola también me hubiera tomado quizá más tiempo. Me sirve mucho escribir. O sea, sí creo que cuando no se puede hablar con la persona, o sea, fuercitas yo lo tengo que sacar de alguna u otra manera y me funciona mucho escribir. Últimamente estuve practicando la meditación también. Creo que es algo que me ha ayudado, sobre todo a la gestión emocional. Creo que esas tres cosas son como con las que me la he venido, pues, un poquito trabajando. Sobre todo estos temas que sí tienden a ser pues muy emocionales y muy complejos también. Te mueven y te trastocan todo. Sí, totalmente. Pues bueno, ¿quieres agregar algo para cerrar, amiga? No, amiga. Pues nada más el recomendar que resignifiquemos lo que es el perdón. Pues obviamente desde las situaciones que cada uno está viviendo, pensar el perdón justo como, no como algo hacia la otra persona, sino más bien ese cierre de ciclos, esa gestión emocional, ese bienestar emocional, mental, social propio, ¿no? Que el justo perdonar no significa el estarle dando la razón a la otra persona o el estar validando las acciones que conlleva, sino más bien como esta línea en donde se sueltan y se dejan de cargar ciertas cosas que allá afuera pueden impactar significativamente en nuestros roles, ya sea familiares, sociales, personales, etcétera. Sí, pues yo solo agregaría que todos pasamos por diferentes etapas, que es súper válido que hoy tú no sepas hacerlo, pero también es importante el que tú veas el por qué, para empezar, el por qué te es difícil el soltar o por qué te es difícil el perdonar. El que justo le des otro significado y resignifiques lo que te sucedió, lo que hicieron, lo que pasó, y que pienses también como en tu beneficio propio, porque de verdad es de que físicamente también vas a notar un cambio, claro. Porque todo, o sea, todo va de la mano, lo mental con lo físico y lo espiritual. Entonces siento que si conectas y si aplicas o si pones pues justo en práctica esta parte de la resignificación, vas a notar de verdad cierto beneficio para ti, que justo pienses en eso como el para qué o por qué va a ser importante el analizar cierta situación o incluso ya poner en práctica esto del perdón. Claro. Y que pues no sé, es algo que te puede funcionar, es algo que puedes intentar, y si ya lo pones en práctica, también cuéntanos pues cómo le has hecho para hacerlo, porque es algo que no es fácil, no todas las personas saben hacer, aunque pareciera que es algo normal, ¿no? Claro, que es algo pareciera cotidiano. que es algo que por ley se tiene que hacer, pero no, hay muchas personas que todavía siguen cargando, y como ya lo platicamos un poquito, personas adultas que todavía viven con esa carga. Claro. Y que se refleja muchísimo, muchísimo en sus personas. Y esto que mencionas es bien cierto. A veces no es porque no quieran perdonar, sino más bien porque no se sabe cómo hacer, ¿no? Y porque no hay también como esta parte o este contexto que se permita se fomente un que se gestione también. Claro. Entonces... Pero bueno, siempre acabamos con... bueno. Y el suspiro. Sí. Bueno, déjenos sus comentarios, qué tal les pareció este capítulo. Cuéntenos si a ustedes se les facilita esta parte de perdonar.
O a quién no han O aquí, perdonado. o sean honestos consigo mismos. Y también con Capsi 30. Sale Capsi Lover, los dejamos. Ya nos hablan. No nos podíamos ir sin decirlo. Bueno, gracias por estar un capítulo más. Déjenos sus comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.